Bienvenidos a Finanzas sin Corbata, donde Jorge y Octavio se sientan a platicar sin tanto rollo sobre lo que verdad importa. Finanzas personales, retiro, metas financieras, inversión, ahorro, fondos indexados y claro, lo que pasa en la economía y cómo nos afecta a todos. Aquí no venimos a darte fórmulas mágicas, venimos a aterrizar el dinero a la vida real para que tomes mejores decisiones sin necesidad de traje ni corbata. Arrancamos. Y pues bueno, después de este intro, bienvenidos a su podcast, el primer capítulo, Finanzas sin Corbata. Hoy estamos aquí, su servidor Esteban Mendoza, nuevo en redes, y como ustedes ya conocen, Octavio Arrieta 3, bienvenido. Gracias, George. Pues bueno, pues empezamos un nuevo proyecto, un proyecto que le tenemos pues yo creo que muchas buenas cosas para la gente, y sobre todo me gustaría mucho platicar sobre el nombre, cómo sale el nombre. ¿Qué te parece, George? Ok, correcto. Pues sí, platícanos un poco de cómo fue creada esta idea de Finanzas sin Corbata y ya después entremos un poquito al tema de hoy. Ok, correcto. Bueno, Finanzas y Corbata se crea a través de tratar de bajar la información financiera de forma terrenal del ciudadano a pie, ¿no? Porque me doy cuenta que hay muchas cosas técnicas que lo que vamos a tratar de no hacer es precisamente usar palabras técnicas, salvo cuando sea necesario, sino bajar muy bien todo el tema, todos los temas importantes, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, con tus finanzas personales. ¿Qué tan importante crees que seas saber manejar tus finanzas personales, George, por ejemplo? Pues sí, yo creo que para una sociedad donde últimamente la inflación, los factores externos, la cuestión, pues como tal externa a nuestro país y también la interna, pues acaba afectando nuestro bolsillo. Yo creo que si tenemos una buena educación y unas buenas bases que nos ayuden pues a generar un buen camino, pues sin duda el futuro puede ser prometedor o en cambio no serlo, ¿no? Claro, excelente. Como ahorita están pasando, por ejemplo, los aranceles, ¿no? Correcto. Que se oyen demasiado, pero a lo mejor también bajar esa parte de forma simple creo que sería extraordinario. Pero mira, vamos a tocar muchos temas como por ejemplo la parte de finanzas personales, algo muy importante que son las inversiones, como por ejemplo los bonos, las acciones, los fondos indexados, los planes de retiro o cumplir una meta objetiva para un periodo determinado, como vamos a poner un ejemplo, decir, quiero que mi hijo estudie, vamos a decir, en una universidad privada, como por ejemplo el TEC de Monterrey o la Anáhuac, también se puede. Pero lo más importante, insisto, es bajarlo al de a pie, al ciudadano. Así es que nos quitamos la corbata, nos ponemos cómodos y vamos a arrancar. De eso se trata el podcast. ¿Qué opinas tú, George, de esa parte de bajarlo así suavecito? Sí, claro, yo creo que es importante para todas las personas que nos van a estar escuchando que de alguna manera entiendan el por qué estamos generando este tipo de contenido y el por qué de alguna forma nos nace hablarlo desde sin corbata, desde sin tapujos, desde sin la parte como técnica, ¿no? Que realmente a veces tenemos que manejar, pero yo creo que hay veces que en el día a día, en las cuestiones pues de calle, pues realmente las finanzas personales pues se presentan de otra manera, ¿no? Entonces pues tenemos que saber a manejarlo desde la parte terrenal y pues de ahí llevarlo a un mayor nivel. Pero bueno, vamos a centrarnos un poquito hoy para toda nuestra audiencia en el tema. Les vamos a dar un poquito, ya les dimos un poco de contexto del por qué nace este podcast. Ahora vamos a iniciar con nuestro primer capítulo y como tal es un poco más allá del cómo inició este proyecto, cómo inició Octavio Arrieta 3, cómo me uno a este proyecto, cómo desde la visión de Octavio, desde antes de que existiera el modelo de pandemia de home office, Octavio ya tenía implementado esto. Pero bueno, platícanos un poquito más, Octavio, de estrategias patrimoniales, de cómo inicia este proyecto. Ahora sí que desde tu ronco pecho, dinos, ¿cómo es esta parte que inicia? Sí, claro. Bueno, yo creo que era un tema, como lo dijiste, lo divido en análogo y digital. Lo análogo es como lo que veíamos, yo creo que hace 15, 16, 17 años para atrás, ¿no? En donde realmente la tecnología no era un factor, preponderante como lo es hoy. Definitivamente ha cambiado todo. Claro. Y yo realmente hacía muchas citas presenciales, ¿no? Ya sea para garantizar un fondo para la educación, garantizar un fondo de retiro, garantizar un proyecto. Y la verdad es que era muy padre porque pues, a fin de cuentas yo siempre fui muy visionario en el tema, siempre tener un equipo atrás en el despacho y adicionalmente mucho contacto con mis clientes, se convertían en mis amigos, iba a sus casas, desayunaba con ellos, comía con ellos y esa era la parte análoga, ¿no? Siempre fui muy disciplinado en sistemas de ventas que eran muy eficientes para llevar un seguimiento y sobre todo que los clientes, que ya son muchísimos, cumplieran los objetivos que ellos habían definido, que eso se me hace súper interesante. Y por otro lado, luego viene la parte digital, ¿no? Que la empecé como que a medir desde atrás, George, como bien lo dices,
y me di cuenta que podía lograr cosas distintas si, por ejemplo, usaba plataformas como ese entonces Skype, ¿no? No sé si te acuerdas, ¿no? Totalmente, sí. que era completamente diferente, ¿no? Pero realmente ahí fue donde dije yo, como bien lo dices, y repito, antes de la pandemia, que podría revolucionar el mercado, ya sea de las inversiones o la parte de riesgos en los seguros, que podrías, minimizar tiempos, ¿no? Hoy en día una entrevista puedes estar en pijama y tu camisa y quizás corbata, claro, y puedes hacerla, ¿no? Entonces siempre pensé en esa parte que fuera eficiente, y hoy en día, George, te comento que hago más, digamos, reuniones de asesorías financieras por Zoom que presenciales. De hecho, presenciales quizás en el año no me aviente más de 5, ¿no? Suena medio complicado, okay, pero bueno, así es. Ok, ¿no? A ver, regresemos un poquito más atrás y démosle contexto a la gente en el sentido de, hay varias anécdotas interesantes que en algún momento tú me contaste cuando iniciaste en la parte de los seguros, ¿no? Y yo lo quiero llevar también a lo digital para ligarlo, no nada más quedarnos como en la parte de atrás. Muchas veces tú buscabas formas distintas de encontrar a la gente, ¿no? Una que me acuerdo que me contaste mucho era que tú sacabas en algún momento citas con médicos, y ya estando con el médico tú le presentabas, pues no realmente una propuesta de una enfermedad, sino una propuesta de un negocio. Dices que eso no era tan eficiente, pero de alguna forma tú fuiste abriéndote camino como dentro de ese rubro. También usaste sección amarilla, no sé, cuéntanos ahí un poquito para la gente, quizás algún asegurador que nos esté viendo, algún novel, como ustedes les llaman, que van en sus inicios como asegurador. Cuéntanos un poquito. No que fuera desgastante para ti, yo creo que es un modelo en el que tiene que ser de muchas llamadas, de muchos mensajes, de mucha gente. Entonces, ahí cuéntale un poquito más a la gente que de alguna forma ahora lo haces en digital, ¿no? Mensajes, llamadas, ver personas, y es como esa base, pero regresándolo un poquito para atrás para toda la gente que nos escucha y que creo que es importante. Cuéntanos un poquito más el cómo nació la parte de prospección, tus sistemas, un poco más de los modelos de descanso que tienes. Platícanos un poquito más para que es una buena base para que entiendan que también no es nada más me cambio a lo digital y ya, ¿no? Se implementa. Yo creo que debe de existir un modelo de inicio para poner una base digital, que bueno, ya hablaremos después de las complicaciones, todo lo que surgió, pero ahora empecemos como un poquito con la parte de la prospección análoga. ¿Cómo la hacías un poquito y qué ves semejantes y ventajas dentro del mundo digital? Claro, bueno, la verdad es que es una gran pregunta, George. Y sí, la verdad es que sí, creo yo que tuve esa pues certeza de decir me voy a nichar, ¿no? Y sí busqué muchos médicos, difícil porque ellos tienen el tiempo ocupado, pero la verdad es que como que me fue haciendo sentido estudiar sus vidas, y veía que ellos realmente no tenían tiempo para darle a las finanzas personales, y eso mucho sentido, ¿no? Y tuve mucho éxito ahí. Y la verdad es que hacía de todo, ¿no? Para hacer la parte de prospección. Inclusive llegué a pagar una consulta, ¿no? Qué cabrón, pero así fue, ¿no? O sea, claro, llegué a pagar una consulta para estar con un cliente, y luego cuando yo llegaba le decía, bueno, pues la verdad es que yo vengo a ofrecerte una idea financiera. ¿Y eso qué edad tenías más o menos? No sé, a lo mejor hace 20 años, ¿no? Okay. O sea, no, ya le cuelgues. Para que entiendan un poquito que no es cuestión de hace 5 años, 10 años, eso ya tiene bastante. Pero bueno. Claro, ¿no? Sí, ya en el medio llevamos 30 años, prácticamente 30 años. Entonces, sí creo que es complicado, pero bueno, como tú lo dijiste, ¿no? Creo que siempre se dicen las cosas poca madre, pero nunca se ven las cosas que están atrás de, ¿no? Y la verdad, para llegar ahí, creo que es difícil por la disciplina que implica, ¿no? Pero algún día un gran inversionista, que es de mis favoritos, decía, muchas veces una inversión no es de inteligencia, sino de constancia. O sea, fíjate estas palabras, y de disciplina, ¿no? Ser constante en tu ahorro, ser disciplinado, y eso va a marcar una diferencia. Y creo que eso fue lo que yo hice cuando yo le metí a esto. Y algo muy importante es que yo siempre, desde que comencé, estaba convencido que iba a ayudar a una persona, okay, si mejoraban sus finanzas personales y lograba que hiciera un proyecto con nosotros, ¿no? Y que sabía que cuando ese proyecto iba a terminar, me lo iba a agradecer. Dicho y hecho, todas las personas que les hemos entregado un fondo me han dado las gracias, y creo yo que eso es lo que me da más sentido para seguir adelante. Ok, y me voy a adelantar mucho, pero creo que dentro de tu carrera no es
no es nuevo entregar un fondo, ¿no? O sea, sí. ya tocaremos más temas adelante ahí. Déjenos igual en sus comentarios si están viendo, si les gustaría saber alguna cuestión sobre cómo es que Octavio inició su primer seguro, alguna duda que tengan, cómo le costó cerrar su prima más grande, no sé, ahí dejen en los comentarios, no se olviden dejar su like y alguna pregunta que tengan para nosotros, adelante. Y pues bueno, vamos a empezar a la base como tal de este negocio. Tú me platicaste que en algún momento iniciaste como tal a visualizar este proyecto, pues en efectivo, ¿no? Claro, o sea, claro. Realmente como buen financiero que eres a lo largo de tu trayectoria, de alguna forma has llevado una estructura en la que creo que tanto en el negocio, por lo que veo, los modelos que me dices de reservas, en los que siempre la empresa nunca está de más el tener un respaldo. Yo creo que lo viste de la misma manera para las redes, ¿no? No te aventaste así de, pues vámonos al fregadazo, ahorita le meto 100 y ahorita, o sea, realmente hiciste un proyecto de ahorro, de inversión, como el que platicas a tus clientes, así llevaste tu proyecto del área digital. Cuéntale un poco más a la gente que nos escucha el cómo visualizaste el proyecto, bueno, que ya no lo platicaste a través de voltear hacia adelante, pero ahora cómo lo visualizaste, pero en términos reales. O sea, una cosa es decirle a la gente, quiero hacerlo, quiero tener una empresa, y otra cosa es, a ver, voy a meterle tanto al mes para juntar tanto y poner tanto. Cuéntanos. Correcto, claro que sí, Josh. Excelente pregunta. Y bueno, aquí en la pantalla están viendo precisamente el proyecto que lo ves ahora sí palpable. Y eso yo tenía 46 años de edad. Aquí lo están viendo, mi nombre, y es una póliza muy simple, que a fin de cuentas, como lo marca aquí, te da una supervivencia, que serían $47,500, ¿no? Que los puedes obtener a través de un fideicomiso, un pago único. Explicando los garantizados. Sí, correcto, los son garantizados. Es un proyecto garantizado, para allá iba, y aquí tú tienes $47,500 y tienes una protección de $47,500. Quiere decir que si tú vives en el periodo que fue, en este caso, solamente de 7 años, del 2012 al 2019, si tú vives tienes los $47,500 y si falleces tienes $47,500. Okay. Es importante decirte que la probabilidad que fallezcas, pues no sé, a lo mejor anda un 4 o 5%. Realmente lo más seguro es que cobres en vida. Y se me hizo un producto muy práctico. Pagaba $6,234 al año para obtener estos $47,000. Hagan sus cuentas. Pagaba un poquito, más bien recibía un poquito más de lo que yo obtenía, pero vuelvo a lo mismo, lo dijiste, son planes sin riesgos. Hay quien les acomoda este tipo de planes, no tienen un componente de riesgo porque literalmente sabes con cuánto vas a, digamos, con cuánto vas a pagar y cuánto vas a recibir al final. Y luego aquí viene algo muy importante donde viene ya el finiquito, el sueño cumplido, en donde aquí están los $896,000. Aquí hacen el descuento de ISR de impuestos que fueron $10,718 y me queda un beneficio ya completo de $885,000. Okay. Aquí estás viendo el finiquito, lo hice con GNP, una aseguradora que tiene más de 100 años. En eso me fijo mucho, cuánto trae de trayectoria la compañía para que obviamente sea solvente y puedas lograr el objetivo, aunque todas las compañías literalmente son muy eficientes, ¿no? Correcto, y platicando un poquito más para las personas que nos escuchan, si alguien de alguna forma, más bien tú me lo has expresado en el sentido de, es ir escalón a escalón, ¿no? En algún momento tú iniciaste con estos planes de cantidades aseguradas, de bajo riesgo, y lo fuiste llevando. Si alguna persona la que nos está escuchando está interesada en este tipo de planes, que son, digamos, los que Octavio recomienda de forma básica, sin problema escríbenos, déjanos sus teléfonos y con gusto nos podemos contactar, ya que estos tipos de planes, aparte de ser con aseguradoras que tienen mucha trayectoria en el mercado, que son muy grandes, pues creo que cuentan con la gran ventaja de un asesor financiero, que es quien te va a guiar y te va a decir, oye, te conviene más eso, te conviene más riesgo, te conviene menos, y pues bueno, creo que eso es lo relevante de esto, que aparte de todo lo que se lleven de cuestión educativa, de cuestión financiera, que también lleven a cabo acción y vean cómo de alguna manera los resultados que Octavio ha tenido, que las redes han tenido, que hemos logrado, de alguna forma son de tomar acción, ¿no? Entonces, cualquier persona que esté interesada en algún tipo de estos planes, en algún tipo de asesoría, con gusto aquí está Octavio para poder estar con ustedes. Y aquí, perdón que te interrumpa, claro, George, sí, porque si no, la pregunta no la dejo ahora sí que contestada. Me decías que cómo lo hice, bueno, pues a fin de cuentas cierto, así, ¿no? Cierto. Que son los $885,000, que meto una cuenta y ahí, si lo recuerdas bien, pues nos fuimos a comprar todo el equipo, ¿no? Que ahí correcto. compramos. Y platícales más o menos
en el sentido de inversión, ¿tú cuánto visualizaste y cuánto fue, no? O sea, Sí, ahí también importante para que la gente no crea que nada más es el chilazo. Vamos a decirlo así. No, es todo un tema. La verdad es que sí le tienes que meter como de inicio bien para que tengas unos buenos celulares, toda la parte de cámaras. Que fue una cámara de video. Correcto. Una cámara reflex. Correcto. Fue un tripié, Sí. fueron memorias, fueron fundas, fueron cables, HDMI, Luces, estabilizadores, luces, mochilas, Audio. consola, cables, así fue bastantito. Y la verdad es que también algo que tengo que admirar de Octavio, que se los quiero aquí compartir, no es que Octavio llegara a la primer tienda y saquen, no, o sea, la verdad hicimos un análisis de dónde comprar, fuimos a buscar tiendas, buscamos en el centro, y no por eso descuidamos la parte de calidad, compramos en tiendas del centro de la Ciudad de México. Pero nos pudimos haber ido a Liverpool, fácil, sacar tarjetazo y no, yo creo que también en esa parte no es que aunque tengas el dinero es como voy y lo gasto, no, o sea, dentro de todo seguir el plan, y creo que eso también fue clave del éxito de que hoy, pues realmente hay cosas que nos siguen funcionando de hace 5 años, ¿no? Claro, y creo que pues así son las inversiones, o sea, y tú me lo platicaste en un momento, o sea, si es algo que tiene cierto costo elevado, pero me va a durar 5 o 10 años, pues creo que lo vale, ¿no? Entonces, sacando costos quizás ya a largo plazo, pues ahí va, ¿no? Un poquito la equivalencia entre lo que has gastado, pero bueno, eso ya lo haremos un poquito más adelante. Centrémonos un poquito en la parte de la planeación, o sea, compramos toda esta parte y luego que platican un poco más la gente, ¿qué siguió después de ya toda la compra de todo esto? Sí, sobre todo dijiste cosas muy importantes, ¿no, George? Creo que una de las más sabias que acabas de decir es no porque tengas la lana te vayas de bruces, ¿no? Porque regularmente el dinero tiene un componente psicológico muy fuerte. Y cuando quizás nunca has tenido, no sé, $1,000,000 en tu cuenta, claro, pues pueden pasar muchas cosas mentales donde sí, te vas por un buen coche o empiezas a gastar de más, ¿no? Chávez. Sí, no. Y muchos artistas sí, que, por ejemplo, tocaste futbolistas, jugadores que realmente sus fortunas se han ido, ¿no? Uh-huh. Y eso es precisamente porque el dinero no solamente es tenerlo, sino administrarlo, ¿no? Por ahí hay, rompiendo un poquito ahí el tema, pero va el tema, por ahí hay videos, ¿no? Donde sacamos claro, que prefieren $1,000,000 ahorita o una renta vitalicia de 10,000 pesos mensuales. Es una pregunta compleja, pero la mayoría de la gente se protege y prefiere la renta. Sí quiero decir que es una pregunta de rebote, o sea, es muy rápida. Y no hay respuesta buena o mala, como me lo has dicho. Correcto, ¿no? Y que lo agarras desprevenido sí, a la persona. Pedimos el permiso, sí, después le preguntamos, pero él no sabe qué le vamos a preguntar. Y hasta piensa que les vamos a dar el dinero muchas veces. Dices, ¿no? Sí, pensando que ahí está la lana. Pero bueno, a fin de cuentas, lo más interesante es que esas preguntas me gustan mucho porque tienes que contestar muy rápido y entonces el cerebro mete como su parte protectora, ¿no? Como diciendo, yo quiero la renta vitalicia, uh-huh, pero quizás no hace cuentas que el millón lo podría hacer más. Es todo un rollo, ¿no? Sí. Pero como dijiste, no hay respuesta buena o mala, pero lo que quiero decir es que yo sí recomiendo, aquí voy a hacer un pitch interesante, ¿no? Que es, yo sí recomiendo que si no eres bien administrado y vas a recibir una suma, por ejemplo, para la educación de tu hijo, definitivamente tomes un fideicomiso y no tomes toda la lana, ¿no? Porque para eso son los fideicomisos. Es conocerte a ti mismo financieramente, es básico para que crezcas financieramente e inclusive hagas riqueza y tengas libertad financiera, ¿no? Inclusive, ¿qué nos dicen las personas cuando vamos a entrevistarlas? ¿Qué es una respuesta cuando decimos el millón? Oh, pues me lo gasto. Oh, pues me lo chingo. Digo, con respeto del público, pero nos han dicho de todo. Entonces, pues ahí, digo, no necesitamos... A veces hacemos los videos y también hacemos como un estudio de mercado y platicamos entre Octavio y yo, oye, esta respuesta, oye, esto que nos dijeron, oye, qué interesante, ¿no? Porque muchos de ustedes quizás también llegaron a este podcast por esas entrevistas. Entonces, poco a poco irán viendo cómo la realizamos. Ahorita no les vamos a hablar mucho de ese tema. Pero bueno, regresemos un poco más. Compramos las cosas, regresemos un poco más al tema, compramos las cosas. Ahora sí que todo lo técnico ya estaba, ¿no? Sí. Y empezamos y vamos a platicar un poquito a la gente. Estamos hablando del año 2020. Sí, más o menos. Por allá de enero, febrero, prepandémico. Sí. Entonces, ahí Octavio, ahí estábamos en la parte de cómo creamos contenido, cómo empezamos a hacer contenido. En algún momento seguíamos a muchas personas en redes, estábamos atrás de ciertos personajes buscando cómo alimentarnos y en algún momento decidimos hacer 2 videos diarios y un video para YouTube. Y de alguna forma, pues, encontramos una dinámica de trabajo. Al principio era fácil, ¿no? Relativamente, porque
Y Octavio es agente dentro de GNP y de Allianz y tenía unas pláticas para agentes noveles en Allianz, en esta empresa alemana aseguradora muy, muy grande. Y pues íbamos a las empresas, grabábamos dentro de las pláticas y aparte hacíamos algunos videos externos, pero creo que ya ahí incluso podrán ir a nuestras redes sociales y darle bien atrás y ver todo el contenido que hacíamos. Pero contemos un poquito ahí como tal el cómo empezamos a hacer el match tú y yo, ¿no? Porque antes les voy a platicar yo un poquito. Empezamos, yo trabajaba en otra empresa y pues yo le hacía videos a Octavio directamente por parte de esta empresa, ¿no? Entonces empezamos a trabajar, empezamos a hacer contenido y en algún momento pues Octavio me comentó así como, yo busco una persona, él ya tenía una persona trabajando con él, pero como que no, como que sí, como que no. Entonces me dijo, estoy buscando como una persona que me ayude a hacer video, contenido, shalala. Y pues bueno, como que yo al principio como que no, como que dije, está bien, pues yo estaba en mi onda, ¿no? Y creo que ya después yo fui que le dije a Octavio, oye Octavio, pues sí me interesa tu propuesta, claro. ¿Qué onda? ¿Lo hacemos o no? Pues sí, creo que desde ahí, recuerdo que estábamos afuera de tu casa, y me dijiste, no, pues sí, le entro, vamos a hacer tantos videos, ¿qué onda? A partir de este día le entrarías, y pues bueno, empezamos a trabajar en un modelo de home office que yo creo que desde el principio de prepandemia, Octavio siempre ha tenido esta visión a futuro, ¿no? Desde que fuera pandemia ya trabajábamos en home office, entonces eso cuando entró la pandemia realmente a nosotros pues no nos afectó y creo que eso es cuando lo voy a ligar de nuevo a las finanzas. Cuando piensas a futuro, cuando piensas a largo plazo, cuando haces una planeación correcta, pues a fin de cuentas las cosas se van acomodando para que no sean un peso mayor, ¿no? Sino simplemente ir delegando y ir haciendo las cosas correctamente. Pero bueno, yo ya les platiqué como un poquito mi parte, Octavio. No sé si les quieras contar un poquito desde ahí o quieras arrancar de ahí con un poquito cómo hicimos las redes, cómo empezamos con los contenidos, qué expectativas tenías tú, como sí, claro. que esa parte de... Incluso fuimos a grabar a Acapulco. Creo que en esos 3 meses que empecé a trabajar con ustedes fuimos como a 3 lugares distintos, a Veracruz, a Acapulco. O sea, como que también hemos tenido varios nichos y eso, a pesar de la pandemia, nunca hemos parado. Entonces, quiero empezar como desde ahí un poquito. Sí, claro, creo yo que sí es importante lo que tú comentas, George. Pero bueno, las expectativas que yo tenía pues, siempre eran de crecimiento, ¿no? La verdad es que sí quiero decirlo públicamente, la red social es frustrante, ¿no? Porque la neta muchas veces pensamos que es como muy cómoda, pero sí hubo un punto en donde sí tuve que tomar una decisión muy fuerte en mi vida y dije, voy a dejar de ver los números y la verdad que fluya, ¿no? ¿Pero cuánto tiempo te tomó eso? No, digo, eso me tomó mucho tiempo. Yo creo que un año, y digo, ahorita ya como hablándolo más, sí. Yo creo que más, ¿no? Sí, 1 año, 2 años. Yo creo que hubo un lapso que de 6 meses cuando trabajamos, saludo Sam, Happy MKT Marketing, síganlo también, muy buen contenido, nos ayudó la verdad bastante en nuestros inicios. Pero pues yo creo que para mí se fue como un punto de inflexión y siempre lo tengo muy, muy, muy presente como en el tiempo que llevo aquí trabajando contigo, porque recuerdo que al principio Octavio nos dijo, ¿saben qué? Octavio, eso siempre me sorprendió. Yo he visto muchos negocios que en esto que llevo del marketing haciendo contenido y el clásico, ay, quiero que lleves mis redes, oye, pues ¿qué presupuesto tienes para esto? No, pues se le tiene que invertir más, no, pues o sea, y Octavio siempre tuvo desde idea, yo creo que también el estar visualizando a personas que hacen lo mismo que tú y entrar dentro de ti cosas que te hacen sentido, o sea, presupuesto de pauta, Octavio ya lo tenía, presupuesto para artículos del Canvas y esto, Octavio ya lo tenía, presupuesto para sueldos, ya lo tenía. O sea, creo que dentro de esa parte es sumamente relevante el tener un presupuesto, el hacer las cosas con planeación. Pero bueno, dentro de todo esto que de la red social que estamos hablando de Sam, creo que hubo una parte de inflexión en donde se metía el presupuesto, se metía como todo negocio, ¿no? Empieza a haber un ingreso, un gasto pasivo y pues para la empresa llega a ser pues fuga a fin de cuentas, ¿no? Empiezan a bajar el capital. Entonces hubo un momento de inflexión en el que el primer objetivo en la red era seguidores, porque queríamos tener más alcance. Y hubo algo muy importante que creo que muy poca gente hace en estos tiempos, es Octavio se propuso hacer 1 año de aportar valor. O sea, 1 año en el que decidió no vender, que claro, llegaron 1 o 2, creo, ventas muy sencillas, se tomaron, no es que tampoco decíamos, no, queremos nada con vender, no.
Pero creo que ese fue un punto y que a mí aún así me sigue, y yo en algún momento lo comparto con las personas que me llegan a decir, oye Jorge, de redes, esto y la chingada. Aportar un año de valor y que la estrategia fuera crecimiento, de alguna forma creo que fue una muy buena base, pero también no fue sencillo. O sea, la verdad es que no fue nada sencillo, y a pesar de que había presupuesto para una cosa, presupuesto para el otro, había un equipo de marketing, antes nos apoyaba otra persona con el marketing, entonces a pesar de eso no encontrábamos como el camino, ¿no? Y en algún momento creo que atinadamente volteamos a ver asesorías, volteamos a ver, y creo que eso también es algo que Octavio ha tenido en mente, o sea, de qué manera nos educamos, de qué manera crecemos, de qué manera seguimos aprendiendo. Entonces creo que esa parte con Sam, les voy a platicar así, ya me extendí un poco. El punto es, no crecíamos en seguidores. Creo que fueron 3-4 meses, se le metía 10,000 pesos de publicidad al mes, y lleva pues un gasto, un paseo 150,000 pesos abajo, ¿no? Yo creo que eso, en ese momento yo como que no era tan consciente, pero con el largo pasar del tiempo hay cosas que he ido aprendiendo. Entonces, cuando llega ese punto en el que no crecíamos, llevan más de 6 meses, no dábamos ni un video, nada, o sea, Octavio no veía ni un resultado ni para alcance, tomamos una asesoría, nos asesoraron, y a partir de ahí tuvimos un punto de inflexión en el que le dimos la clave a ciertas partes de marketing y fuimos creciendo. Y yo creo que ahí también, regresando al punto de la presión como empresario, sí, yo creo que fue como una válvula de escape, ¿no? Cuando empezamos a ver crecimiento, ¿tú cómo veías esa parte ahora es que yo te lo platiqué desde la mía, ¿no? Quizás yo como que traía la presión desde abajo, pero yo no era consciente de cantidades, de cómo llevar un negocio, que claro, he aprendido con lo largo de estar en esta empresa. Sí, claro, George, yo creo que como siempre, puntos muy, muy atinados. Yo creo que es un tema difícil, pero a mí me gusta mucho, como lo sabes, estudiar mucho la bolsa, estudiar mucho las acciones, y sobre todo hay acciones que por mucho tiempo, inclusive que cotizan en bolsa, no ganan dinero, ¿no? Y realmente saben que el futuro es lo que les espera y lo que van a hacer bien, y aún así no está seguro, ¿no? Pero eso me hace mucho sentido. Lo que quiero decir es que muchas veces un negocio le tienes que meter lana para que posteriormente pues veas los frutos. Así es que yo siempre pensé de esa forma, ¿no? No puede ser que esto sea tan rápido, aunque sí, como dices tú, sí me desesperaba. Uno quisiera que fuera ¿no? así. Y que uno quisiera que fuera así, pero sí me desesperaba, pero aprendí mucho, ¿no? Aprendí mucho a leer números, aprendí mucho contigo a la parte mercadológica, aprendí mucho a llevar el negocio lo mejor posible, y sobre todo, repito, que me estresara lo menos, ¿no? Porque a fin de cuentas creo que tenía un error muy grave, que trataba de diferenciar la parte análoga con lo digital, hasta que un día dije, no, estamos todos en un equipo. Cuando arrancamos, pues había un cuate que veía las historias, un cuate que veía el marketing junto contigo, un cuate que diseñaba, ¿no? O sea, era todo un tema, como decías, más robusto, y fuimos aprendiendo a que podríamos contratar pues, quizás personas por periodos, ¿no? Y ahí bajabas costos, o sea, todo tiene que ver con que hagas una estructura, pero sí me daba cuenta en la parte financiera que por supuesto, y lo puedo decir, que este negocio de arranque traía pérdidas, ¿no? Pero vamos, es que es así el negocio, o sea, no puedes pensar que, vamos, salvo que tengas un golpe de suerte o de verdad te ha ido muy bien, en los primeros, no sé, 2 años, creo que es lo más complicado, pero cuando sostienes, crees en el proyecto, y hoy en día, año 2024, prácticamente fue entre el 60-65% de todas las ventas de redes, lo cual me hizo pensar que el proyecto cada vez va mejor, pero yo creo que es pues, a futuro, George, o sea, los negocios no los puedes ver tan en corto plazo, y creo que valga aquí el comentario para todos los que hacen contenido, ¿no? Creo yo que es importante ver cómo mucha gente hace mucho contenido y de repente desaparece, ¿no? Porque quizás, pues, a las primeras de cambio se rajan y la neta, pues eso sí es un poco triste, ¿no? Yo creo que recuerdes 3 personas que nos siguieron al principio, que eran chavos, noveles, y de esos 3 solo una sigue haciendo contenido ahorita que lo recuerdo. Creo que la entrevisté, ¿no? Ajá, sí. A esta Cari G Finanzas. Correcto. Y otro que era Víctor, me acuerdo que ellos dos como que empezaban a hacer, y de ellos pues ya nada más siguió una, ¿no? Por ahí tenemos los podcasts, por cierto. Claro, sí, ahí los ven en el canal de YouTube, ahí pueden retroceder hacia atrás. Sí, entonces yo creo que ese era tema, ¿no, George? De saber
gestionar, administrar, ¿no? Tengo mi equipo de finanzas y me iba guiando, ¿no? Me iba guiando exactamente cómo van las cosas, pero sí creo yo lo que dijiste también que se me hace muy sabio, es que tienes que tener un presupuesto para los colaboradores, un presupuesto para todo lo que implica mantener esto y realmente tener como mínimo, aquí viene la póliza y la importancia de este tipo de proyectos, pues 3 veces los gastos, ¿no? Para que no estés ahí padeciendo. Punto importante. ¿No? Que a fin de cuentas yo siempre lo he dicho, una empresa lo tienes que bajar a una persona. Este canal es financiero, vamos a hablar, ahorita hablamos mucho del tema, y vamos a seguir hablando de redes y el intro, pero realmente pues se basa en la parte financiera, ¿no? Y estamos bajando este programita a la parte financiera, o sea, ahora sí que la primera parte de este podcast, ¿no? Pero realmente sí le padecí, pero creo yo que sí tienes que tener, no fe, sino seguridad que el proyecto, digo, fe es muy relativo, ¿no? Yo diría que seguridad de que el proyecto va a jalar, ¿no? ¿Sí? Yo creo que también la base que tenías del proyecto, en algún momento lo que quería era como bajarte presión, ¿no? Era lo que me comentaba Octavio siempre, que el buscar la válvula de escape de la red social como tal, era que la parte análoga, yo creo que sí es ahorita lo platicábamos, muy padre, buscar doctores, pero cualquier persona que nos esté viendo que esté haciendo seguros y que esté de novelo, que esté buscando vender su primer seguro, su segunda o tercer póliza, pues no es nada fácil, en primera, encontrar gente con las capacidades económicas, que quieran comprarte, o sea, mucho filtro que hay que hacer, y que era la parte que Octavio como que buscaba dentro de la red social, ¿no? Y que en algún momento, pues, a pesar de toda la planeación, toda la preparación, de todo, pues realmente existe una presión en el sentido de cómo me salgo de un modelo en el que sí es, como tú me lo platicabas, sí, el modelo anterior análogo puede ser, no sé si desgastante, pero sí estresante, o sea, sí lleva un nivel, porque aparte de sumarle nuevas ventas, es atender a los otros 1000 clientes. Sí, claro. Entonces, es en esa parte, yo creo que tu principal función, y es para que lo sepa el público, de alguna forma la visión a largo plazo, y es como cuando la gente quiere contratar un seguro, es que en el futuro estés mejor. O sea, puede ser que en el principio sea complicado, en algún momento en los planes de bolsa que has tenido, pues no siempre las ganancias son para arriba. Bueno, no siempre hay ganancias, también hay minusvalías. Claro, sí. Entonces, de alguna forma, pues es todo como una analogía y todo regresa como al mismo punto. Pero bueno, ya nos hemos extendido un poco más de lo normal. Creo que les hemos platicado desde el cómo iniciamos el negocio, cómo es que me incluí con Octavio, cómo Octavio hizo la planeación. Y pues bueno, cualquier duda, cualquier cuestión que tengan acerca del cómo poder iniciar un poquito esta parte de su negocio, de su plan de retiro, si tienen algún comentario sobre este tema que tocamos en esta parte, pues ya saben, déjenlo en comentarios. Vamos a estar subiendo un video cada 15 días. No sé, Octavio, si quieres agregar algo ya para cerrar aquí. Sí, aquí, por ejemplo, quisiera que vieran esta calculadora, se llama calculadora de metas, la encontramos ahí en nuestro sitio, ya sea octavioarrieta.com o estrategiaspatrimoniales.com.mx. Son calculadoras abiertas. La verdad es que hemos trabajado mucho sobre este tema y creo que valga mencionar esta parte, pues es eso, o sea, tener un valor futuro de mi objetivo, como decía Jorge, es decir, ¿cuánto necesito para garantizar X proyecto, como lo vimos en el proyecto de redes sociales? Y aquí les voy a enseñar un ejemplo muy simple, ¿no? Aquí vamos a pensar que tú necesitas una meta muy específica. Aquí le vas a poner la parte de meta y luego le vamos a poner el TEC de Monterrey. Por poner un ejemplo, TEC de Monterrey, vamos a poner aquí TEC de Monterrey, si quieres que tu hija estudie en el TEC de Monterrey, hija, hijo, listo, ahí estamos. Y luego le vamos a poner el valor actual, que más o menos es 1,300,000 pesos actualmente. Tú sigue, déjame ver la cámara de allá. Y aquí tenemos una inflación. Y la inflación en la educación, la inflación en México promedio es un 4%, por la inflación de la educación, pongámosle un 5%, ¿no? Y pensemos que en este caso tu hija tiene un ejemplo, vamos a pensar que tiene 3 años, ¿sí? Aquí están viendo, entonces tendríamos que hacer este proyecto a 15 años. Aquí está ya, 15 años exactamente, ¿sí? Y fíjate qué interesante, aquí, si yo quiero tener literalmente garantizado un TEC de Monterrey que prácticamente en 15 años va a valer como 2,702,000 pesos a valor futuro, pues tendría que hacer aportaciones de 85,000 pesos anuales. Voy a hablar bastante del tema de las inversiones. Hoy los productos han
literalmente de hace 30 años que yo comencé, hoy en día creo que ya cambia el pitch y ahora sí me considero como un asesor financiero, ¿no? Porque ya la gama de productos es mucho más amplia y no solamente lo puedes hacer ante un seguro educativo. A mí particularmente uno de mis instrumentos favoritos es un fondo indexado que replica las 500 empresas más importantes de Estados Unidos y que su media, que vamos a hablar mucho de esto, de rendimiento ha sido un 10% anual. Lo quieres en 15 años, esos 85,000 pesos se van a invertir en ese fondo y vas a hacer depósitos periódicos de 1,275,000. Ese fue tu aportación, pero mira cómo es lo más importante, cómo los intereses superan lo que tú aportaste, que eso es más extraordinario, y vas a tener el capital final que son los 2,702,000 pesos. En todo eso te podemos ayudar, literalmente, en hacer este tipo de proyectos. Voy a hablar mucho sobre pues, todo lo que implica inversiones, todo lo que implica finanzas personales. Vamos a platicar aquí con George, muy sin corbata, sin traje, muy a pie. No me resta más que cerrar este podcast. Muchas gracias, nos vemos en la próxima. Y no sé si tú quieres agregar algo más, George. Pues creo que si van a elegir un asesor financiero, elijan a alguien que sea congruente con lo que hace. Y pues que realmente, algo que también me llama mucho la atención, David, es que él tiene los planes que vende. Entonces, pues bueno, no les va a vender algo que no conoce, algo que no ha pasado por sus manos, algo que no ha estudiado. Así que no es por comercial, pero pues estamos realmente en estrategias patrimoniales. Es un respaldo como tal para cualquier persona que quiera contratar un seguro que tenga una empresa atrás. Pero bueno, ya hablaremos más adelante a profundidad de estos temas. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron en este capítulo de Finanzas sin Corbata y nos estamos viendo pronto. Y ahora sí les presentamos el cierre de este podcast. Hasta luego. Bye. Hasta la próxima.